¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, AM530, en esta jornada de jueves, después de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, después de escuchar a Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en un jueves, no en un jueves, en un momento donde nos parece aquí en Que Vuelvan que es tiempo de armar un poco la trama de las últimas horas. Porque hay calle, porque hay congreso, porque hay mucho en Casa Rosada, porque hay ambiente, porque hay un clima. Da la sensación que se está terminando de conformar eso, una trama, una escena que puede cambiar un poco el rumbo de las cosas, ¿no? Son muchos elementos, muchos elementos. Saludo a la barra querida y nos metemos ya en la charla. Hola Luispa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Néstor Restivo. Hola equipo, ¿qué tal? Bueno, a ver, no porque este sea el orden de importancia. Néstor estuvo ayer en la cancha de Independiente. Ayer lo comentábamos, se iba acá del programa para la cancha, así que en un ratito nos va a contar cómo vivió toda esa pesadilla que ayer en Avellaneda, en el Libertadores de América, me imagino fue muy, pero muy complejo de atravesar, Néstor, ¿no? Fue desgraciado, vergonzoso, todo lo que quieras, ya lo vamos a hablar en detalle, sí. Pero fue una de esas noches que uno no quisiera vivir, ¿no? Por las consecuencias que tiene, por el desaliento que te produce ir a ver algo tan lindo como el fútbol y terminar así. Así que fue horrible, desde todo punto de vista. Después lo damos algunos detalles. El primer impacto de esa escena y después algunas lecturas sobre lo que ocurrió y cómo eso que pasó ayer en Independiente puede tener costados directamente políticos, ¿no? Me parece que hay que por lo menos hacerse algunas preguntas de lo que ayer efectivamente ocurrió. En este momento, en el Congreso Nacional, hay una sesión en el Senado muy importante, yo les diría, en continuidad con lo que ayer ocurrió en el Congreso. En diputados, sesión en diputados que de por sí tiene mucha cosa para contar todavía. Parece que yo hubiera quedado viejo, pero hay mucho para contar de lo que pasó ayer en diputados. Se están tratando, Luis, para temas importantes y también hay calle afuera. Así es, hay calle porque entre los temas que se están discutiendo es la ratificación o el rechazo al decreto del Gobierno Nacional que elimina o modifica algunos organismos clave, ¿no? Como son Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y muchísimos otros. Por eso están los trabajadores de todos estos organismos movilizados ahora mismo en las puertas del Congreso mientras se lleva adelante la sesión. Se están discutiendo en conjunto, pero luego van a ser votados individualmente cada uno de estos decretos en relación a cada organismo. Y además hay otros dos temas. Vialidad, INTA. El INTI, el INTA, bueno, es una lista. Banco de datos genéticos. Banco de datos genéticos, por eso también está movilizada Abuelas de Plaza de Mayo, los institutos de cultura, varios institutos de cultura también forman parte de la lista, y además está la sanción del presupuesto universitario. Hay medidas de lucha de todos los sindicatos, hoy hay paro para acompañar también, así que están ahí también. Se convertiría en ley, porque ya tiene media de... Ya todos estos temas ya tienen media de diputados. De la sesión del 12-0. Así es. Y el otro tema es la emergencia pediátrica, sí, o más conocido como la ley Garrahan, sí, ¿no? Por 2 años. Así que bueno, estos son los temas que discute hoy el Senado de la Nación y por supuesto cada uno de los sectores afectados está en la calle en este momento respaldando a los senadores que han decidido acompañarlos. Ayer contaba, en el INTI se hizo una reunión muy importante ayer por la mañana de todos estos organismos con algunos senadores, con la presencia de senadores, para, bueno, nuclear voluntades, ¿no? Primero para exponer la situación, explicar las situaciones que se atraviesa en cada uno de estos organismos y ganar voluntades, sí, dentro del Senado. Bueno, y atención, porque en el comienzo del debate en el Senado, ayer hubo una reunión de labor parlamentaria que más o menos se reúnen los espacios representados en el Congreso y tratan de ordenar la sesión. Fue muy larga, de mucha negociación, pero hoy en el arranque de la sesión hay quienes manifestaron modificar lo que ayer se había acordado para, por ejemplo, incluir la discusión del veto respecto al tema de discapacidad. Ayer una victoria del gobierno, derrota de la oposición, si ustedes quieren, alrededor del tema jubilaciones. Ya lo vamos a hablar. Una amplia mayoría tratando de voltear ese veto, de sostener la mejora en las jubilaciones, pero no lo suficiente como para tirar abajo
un instrumento institucional como es el veto del Poder Ejecutivo. Pero en tema de discapacidad, en emergencia en discapacidad, efectivamente ese veto le dio media volteada, digamos. Bueno, hay quienes quieren, finalmente lo que se acordó es que al final de la sesión, tal cual está ordenada en Senado, depende cómo va el clima, cómo están los ánimos, etcétera, etcétera, cómo están las energías, pedir, de alguna manera, fuera de programa, que se pueda tratar hoy mismo la segunda parte del veto a discapacidad. Requiere que pasen 24 horas de la sesión en diputados. Bueno, para el momento en que lo discutan ya habrán transcurrido. Y atención con eso, porque puede ser también un dato muy importante en términos simbólicos y políticos, además de lo que significa para ese sector de la sociedad muy, muy castigado. En medio de todo esto está el caso Agencia Nacional de Discapacidad y toda esa trama de recaudación ilegal que nadie discute respecto de la fidelidad de los audios de Diego Españolo que han trascendido. Nadie del gobierno sale a decir no lo es, ni nada se le parezca, porque como ayer lo dijimos en el programa, nosotros somos muy cuidadosos en qué ponemos al aire en estos tiempos de tanto fake, de tanta operación, pero había varios elementos de la reacción política y sobre todo cosas que aparecen en esos audios que muy rápidamente concatenan con situaciones de la realidad que lo volvían muy verosímil ya de entrada, que el gobierno no sale a discutir. De ninguna manera. La reacción del gobierno es otra, es echar al buchón, eventualmente. Claro, exacto. Y ver cómo contiene eventualmente daños. Ahora, no es cualquier cosa, no es Españolo el que está en el centro de la escena. El que está en el centro de la escena es Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Está bien lo que decís, lo de echar al buchón, porque en ningún momento el gobierno nacional dice, no, miren, en realidad el que se estaba robando todo, y estas son las pruebas, es Españolo, y todo tiene que ver con él, y por eso lo corremos, para que la justicia pueda investigar, tranquila, etc. No dice eso. En realidad lo que hace, claro, es echar al buchón al que está contando qué es lo que pasa. A ese lo aparta. ¿Sabemos dónde está Españolo? ¿Qué está haciendo Españolo en este momento? No tenemos mucha idea. Saberlo. Pero no es un gil Españolo. Españolo es muy íntimo del presidente. Muy íntimo. Ha estado con él en Olivos en más de una decena de veces. Creo que de mínima son 20. Hoy algún colega las registró en los accesos a Olivos de las que se cuentan, digamos, ¿no? Es el abogado de Milei. Es decir, no es cualquier persona. Habrá que ver por qué tuvo esa charla, cómo se grabó. Lo que corre es que hay un video, que ese es el audio de un video. ¿Por qué trascendió? ¿Por qué trascendió y por qué trasciende ahora? La calidad con la que se escucha ese video, se habla de una imagen a un poco más de distancia. Entonces, cuando conozcamos el video, nos vamos a poder preguntar, ¿quién tiene qué taller tiene herramientas como para tener esa calidad de video en esa imagen, ¿no? Va a generar muchas preguntas. No, y son muchas las preguntas, porque también podés decir, ¿quién en una mesa de café? Sí. O con quién estaba hablando, no sabemos con quién estaba hablando. No. Hay rumores, pero... ¿Con quién estaba hablando que en una mesa de café se dan tantos detalles, ¿no? Se dicen tantas cosas, se pasa en limpio tanto. Bueno, a partir de ahí las hipótesis, la verdad es que son muchas. Sí. Uno tiene derecho a hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Quién da tantos detalles en la charla? ¿Con quién? ¿Con quién das tantos detalles sobre algo de lo que Es una buena pregunta la que hace Luispa. ¿A quién en un bar... Claro, pónganse ustedes. Le explicás el circuito de una mega corrupción que te puede mandar en cana y que puede voltear un gobierno. Exacto, ¿sabes por qué? Porque no lo haces ni siquiera cuando das detalles de tu vida laboral, si querés, honesta. Sí. No un hecho de corrupción. Estás charlando con un amigo. Pienso, un amigo que vino de Europa, que no se ve hace mucho. ¿Y cómo es tu laburo? Y mirá, nosotros nos quedamos con el porcentaje de... Sí. ¿No? Claro, ¿con quién estaba charlando? Lo que pasa que también hay, para mí, ¿no? Cuando pasa esto en un gobierno como el de Milei, cuando pasó con el de Macri, cuando pasó con el de Menem, no digo que en los otros gobiernos populares no pase, pero se manejan, o sea, dan por descontado que tienen una inmunidad muy grande. Desde la servilleta de Corach con los nombres de los jueces. Más impunidad que inmunidad. Impunidad quise decir, perdón. El operador de Macri, el que se fugó a Uruguay,
charlando a cara abierta con personajes muy Pepín raros. Simón. Pepín, Macri yendo con una valija que nunca se supo que llevaba ahí Asunción del Paraguay. Se manejan con una impunidad total. Bueno, esa es una de las hipótesis. Por mucho menos de esto, la elite, el establishment, los medios hegemónicos, si hubiese pasado algo así en el kirchnerismo, tienen para años de tapas y de denuncias, y no lo ves. Bueno, esa es una hipótesis. Hay una pequeña filtración, cada tanto en La Nación si no le conviene al negocio, en Clarín si no le conviene a Clarín, en general. Pero Néstor, hay otra hipótesis posible, y es que la cosa iba creciendo, tomaba determinada envergadura, y bueno, hay que cubrirse, de alguna manera hay que cubrirse. Pero me refiero ¿no? al manejo de la impunidad. Está bien, pero ojo, porque no es lo mismo. Una cosa es impunidad, entonces yo digo cualquier cosa, total no me va a pasar nada, y otra cosa es, como esto está tomando una envergadura y en algún momento se va a saber, yo lo que hago es de alguna forma cubrirme, ¿no? Bueno, lo dice, es otra hipótesis, no digo que... En la conversación lo dice, yo hablé con Milei y tengo todos los chats de Karina. Claro. Da nombre propio, da apellidos de los que... de los personajes que él entiende eran de otra gestión, pero que estaban armando el curro. Pero hay más de todo esto, porque uno podría pensar, está bien, puede ser impunidad. No quiero hacer comparaciones que enseguida van a ser el centro de la reflexión, pero da la sensación que en términos de estructuras de corrupción que hemos conocido en nuestro país desde hace mucho tiempo, estos son muy runfla. Y cada uno de los hechos en un año y medio de gobierno tienen todos un denominador común, que es la recaudación ilegal que tiene en el centro de la escena, ni más ni menos que la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, que es el eje del gobierno. Yo coincido con Néstor, si esto fuera, ni siquiera, no sé si kirchnerismo, si esto fuera alguna de las formas de la política con ansias de poder, que se pelea con intereses determinados, olvídate, están afuera hace un rato largo. Pero en un rato vamos a escucharlo al presidente. Hoy habló el presidente, el Council of Americas, ¿sí? A ver, podemos escucharlo después, si quieren lo seguimos, pero escúchenlo a Javier Milei lo que dice. Y yo, cuando estoy escuchando todo esto, yo no escucho ni los héroes, no escucho ni la estabilidad fiscal, no escucho riesgo Cuca, yo estoy escuchando otra cosa, a ver si escuchamos lo mismo, dale. Y obviamente que cuando dejemos atrás al riesgo Cuca y que nadie ya tenga miedo por la estabilidad del equilibrio fiscal, que agradezco además a los 83 héroes de ayer que defendieron el equilibrio fiscal frente, digamos, a los degenerados fiscales. Solamente el equilibrio fiscal va a asegurar un crecimiento del 4%, pero si además sumamos las enormes reformas estructurales que venimos haciendo desde el Ministerio de Desregulación y en capital humano y en lo que tiene que ver con la apertura, digamos, vamos a poder hacer permanente una tasa de crecimiento claramente más alta. De hecho, si fuera del 6%, en 10 años, en 11 años estaríamos duplicando el PBI. Pero en 22 años lo estaríamos multiplicando por 4 y estaríamos ya en niveles propios de una potencia. Es el presidente de la Nación hoy en el Council of Americas, que vuelve sobre el riesgo Cuca, que vuelve a prometer el superávit fiscal y que vuelve a prometer un nivel de crecimiento que en 22 años, qué grande. Que en 22 años te va a llevar a un... Ayer escuchamos en hacer QR, Irlanda, ¿no? Como era, ¿te acordás? Sí. Hacer Irlanda. Ayer escuchamos en QR a Caputo en febrero diciendo que iba a haber un nivel de crecimiento del 6%. Ayer se conocieron 2 meses seguidos de caída de la actividad. Que no iba a haber volatilidad, que las tasas iban a ser bajas y que la inflación iba a ser siempre para abajo. Todo al revés de lo que dijo Caputo en febrero con Majul. Todo al revés. Entonces, ¿yo qué escucho acá? No me distraen los héroes, no me distrae el... Yo escucho un tipo prometiendo siempre lo mismo al que se le acabó el chiste, que no tiene otra cosa para ofrecer, lo hablamos ayer también, en medio de un escenario de denuncias de corrupción que tienen todas la misma matriz en un año y medio, uno atrás del otro. El caso Libra, la venta de candidatura, los militantes que dejaban la guita en el partido o que compraban las propias candidaturas, lo del PAMI en todo el país, las sedes del PAMI como eje
también de recaudación. Las valijas de Escaturice que llegan en aviones y nadie las revisa. Ahora lo de los medicamentos. Yo estoy viendo, por eso decíamos en el arranque, veamos un poco la trama. Hay que verle la cara al presidente en el Council of America. A mí no me gusta mucho lo de, viste, Lie to Me en la serie que te lee el cuerpo. El presidente para mí tiene una cara de susto tremenda. Es un tipo que no puede disimular lo que le está pasando por adentro, que su cuerpo reacciona frente a eso. Véanle la cara al presidente, tómense el laburo de verle la cara. Está asustado ese tipo. Yo estoy viendo una escena de gran fragilidad. ¿Se va a traducir esto en que la gente lo castiga a la selección? No tengo la menor idea. Capaz que no. Claro. Capaz que no lo sé. Pero lo que a mí me parece es que el presidente le sigue ofreciendo, no a la sociedad, le sigue ofreciendo lo del riesgo cuca, lo de la estabilidad, que van a poder hacer negocios, que vamos a tener el dólar bajo y la tasa alta con el carry trade. Le está ofreciendo a un sector del poder económico que yo no sé si le sigue sirviendo un gobierno así de apuntado. Y cuando eso pasa, es un problemón. Sí, yo creo que no, pero vos escuchabas algunos aplausos. Está bien, siempre algún aplaudidor va a haber, nunca va a faltar. No, pero es un ámbito muy particular. Sí, pero digo, por eso hay un sector empresarial que sigue, aunque sepa que en algún momento lo va a descartar como lo que es, pero hay algún sector que le sirve porque hay algunas franjas del negocio, las que ya se sabe. ¿Vos te imaginás si no le hubieran aplaudido eso? El presidente dice eso y todo silencio. No, el tema es el voto popular, no el aplauso en un ámbito como ese. No, como reflejo del establishment le sirve o no le sirve. Un sector sí, al empresariado en general creo que no, pero tiene una mentalidad muy suicida en grandes segmentos, otro no, por supuesto hay empresarios que no lo apoyan, pero hay un sector núcleo del poder económico que sí lo apoya porque en el fondo quieren eso. No, está bien, siempre y cuando a vos te dé la promesa de que se puede sostener y que no entre en un terreno de fragilidad. Néstor, lo que está pasando con la denuncia... Pero digo, estos empresarios, este delirio de pensar en 22 años, tipo como Milei, que es lo más delirante que hay, al empresario al que yo critico, al que todos criticamos, le importa nada 22 años. Lo que quiere es juntar la mayor cantidad de guita posible y fugarla. Sí. Y el año que viene verá, y vendrá otro tipo, ¿no? El que piensa en 22 años no es ese tipo. Ni siquiera son los grandes capitales estadounidenses, porque era una charla en ese ámbito, que tienen otro quilombo en la cabeza. Digo, hay sectores de negocios que le interesa, que no importa lo que dure cada gobierno, pero que le sirva para hacer los negocios que pueda hacer lo más rápido posible. Bueno, ahora coincido con Néstor en ese punto. Ahora volvemos sobre esta escena, ¿no? Pero es interesante preguntarse, insisto, leerla en medio de todo esto. Lo conversamos fuera de aire y después nos hacemos algunas preguntas. En medio de todo esto se lleva a la marca lo que ayer ocurre en Independiente, que tiene un montón de puntos muy flojos para entender por qué pasó lo que pasó. Porque tenés que ser muy suicida para arrancar la banqueta en el entretiempo, 1-1, hasta te va favoreciendo el partido y empezar a tirársela para abajo. ¿Qué te pensás que va a pasar? Bueno, ahora volvemos sobre esto, porque, insisto, el Congreso es gran protagonista. Si el Congreso es protagonista, en la 530 está Fabián Waldman, en este momento en las calles, y después irá al Palacio. Hola Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, una tarde agradable aquí en el Congreso, con una movilización que tiene como objetivo el apoyo a lo que está sucediendo ahora dentro del recinto de la Cámara Alta. ¿Y por qué? Porque se están votando la derogación de los decretos que el gobierno sancionó el mes pasado y tienen que ver, entre otras cosas, con Vialidad Nacional, con la cuestión del INTA, del INTI, con la Marina Mercante, este decreto que anula la posibilidad del derecho de huelga, con el Instituto Nacional del Teatro. Hubo escenas de gases infaltables aquí en el Congreso. Uno de los agredidos fue el propio Juan Carlos Smith, el titular de dragado y balizamiento, y de la CAT. Hay aquí gremios justamente del transporte, está camioneros también, sin la presencia de Pablo Moyano, están los fleteros. En síntesis, una movilización que no es muy grande, pero sí, comparada con lo que sucede y acontece los días miércoles, es más que interesante. Me dicen que alrededor de las 5:30 aproximadamente se estará votando finalmente por los decretos, y no puedo hacer más que contarte en off lo que me decía un senador importante libertario esta mañana. Voy a tratar de decirlo lo más sutilmente posible, pero nos van a romper esta tarde, me dijo. Bueno.
Claro, porque por eso decía, hay que leer en continuidad con lo que ayer hubo sinsabores, ¿no? Depende si lo mirá de la perspectiva de la oposición o del oficialismo en diputados, después lo vamos a hablar. Pero es un poco continuidad, y yo comentaba, Fabi, que hay una intención, por lo menos de algunos sectores, de incorporar, si están los 2 tercios, incorporar vía 2 tercios también el tratamiento del veto a discapacidad, que si también lo rechaza el Senado, inmediatamente se cae. Veremos si lo incorporan al final de la sesión, abren el programa y lo incorporan, pero bueno. Bueno, ahí te pongo un punto y coma, porque tiene que enviarlo el titular de la Cámara de Diputados, y eso, según tengo entendido, todavía no es contenido. Eso no pasó. Pablo. Bueno. Claro, y lo que ayer se especulaba es que justamente Martín Menem iba a demorarlo lo más que pudiera. Y el otro dato importante es que ayer se presentó un proyecto de ley entre Máximo Kirchner, María Tolosa Paz, para conformar una comisión bicameral para ir por el tema del fentanilo. Bien. Esto, de alguna manera, muy parecida al juicio político. Acá, mientras tanto, en la plaza, la policía impidiendo que los gremios bajen al cordón. Por ahora todo en calma, hablando algunos dirigentes a la expectativa de que alrededor de las 5:30 puedan festejar que efectivamente los decretos se deroguen, que inclusive aún derogándose, la situación en que quedarían algunos de los trabajadores y las propias instituciones sería una nebulosa todavía, en cuanto a que si efectivamente pueden o no continuar en la labor, o el gobierno puede pasar a disponibilidad, como hizo esta mañana, a 86 trabajadores de seguridad vial. Bueno, Fabián, en un ratito hablamos desde el Congreso, y también preguntarte algunas cosas más tarde respecto de cómo se vive en Casa Rosada todo el tema Andis, ¿no? Todo el tema audios de Españolo. Hay algunos colegas tuyos, compañeros allí acreditados en Casa de Gobierno, que señalan a Victoria Villarruel en la difusión de los audios. No sé, porque claro, dentro de todo esto también están las internas. Las internas, lo único que me interesan de las internas es que cuanto más internas y más se recrudecen y más a simple vista, es porque más deteriorado está el gobierno. Porque ya están, como escuché hoy decir un colega, están en fase de rapiña en algún punto, ¿no? Entonces todo esto también nos va a interesar, Fabi, que nos cuentes qué está viendo allá. Dale, perfecto. Entonces más tarde retomamos el contacto. Con esa promesa. Un abrazo grande, Fabián. Hasta luego. Bueno, Fabián Waldman, trabajando allí en Casa de Gobierno. Ayer nos trajo Fabián testimonio, para mí uno de los testimonios del día. El jubilado Pepe, que le contó que comía salteado, que estaba estirando, que se despertaba y trataba de estirar un poco el desayuno para estirar las comidas, que gana la mínima, que cobra, que tiene que pagar alquiler, y bueno, estaba allí tratando de que la política argentina comprenda su situación y tome decisiones. Finalmente, por algunos cambios de voto, algunos cambios de mirada, por acciones de algunos gobernadores, finalmente no se juntaron los 2 tercios suficientes para voltear el veto a una mejora en las jubilaciones. Bueno, en un ratito nos metemos, atención con la charla que vamos a tener, si todo sale bien después de la pausa, pero nos metemos en cada una de estas escenas con algún detalle. ¿Qué otra cosa de la política nacional, Luispa? En un ratito vamos a conversar. Bueno, como vos decís, como si fuera poco, ¿no? Claro, nos vamos a ir deteniendo en estos temas, y en particular en la definición del Frente Universitario Nacional en relación al plan de lucha que comienza hoy, recién hoy está comenzando aquí afuera, acá nomás en Congreso, mientras se está discutiendo el aumento presupuestario, pero que tiene varios días por delante y un horizonte, que es la Marcha Federal Universitaria, de la cual vamos a estar hablando también. ¿De internacionales qué, Néstor? Hay varias cositas sueltas, vamos a ver si hay tiempo. Hace poco el gobierno de Estados Unidos reclutó, digámoslo así, para su ejército a jefes de empresas muy importantes de inteligencia artificial, lo que habla del involucramiento de estos popes magnates y demás en la lucha geopolítica que está llevando Estados Unidos. Y en ese mismo contexto, ayer el gobierno de Donald Trump decidió imponerle sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional, corte a la cual Estados Unidos no adhiere, pero que no quiere que ningún tribunal supranacional se meta en cuestiones, por ejemplo, de perseguir judicialmente a un Netanyahu, por ejemplo. Claro.
De arte, cultura y espectáculos, Gaby Radiche, ¿de qué hablaremos? Siempre hablamos de teatro como propuestas para ir a ver desde una platea con un escenario. Bueno, también se viene a partir del 29 la posibilidad de acceder al famoso cuarto piso del Teatro San Martín, donde está el CEDOC, el Centro de Documentación. Bueno, ahí hay un gran encuentro que tiene que ver cómo le han puesto como nombre el teatro como bloque de titanio, una especie de, escudo de resistencia. En un ratito les cuento de qué se trata. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, les decíamos, en este momento sesión en el Senado Nacional, hay calle, hay sectores perjudicados por las políticas del gobierno de Milei que están tratando de ejercer presión sobre el Senado. Y hay que leerlo en continuidad con lo que ayer ocurrió en la Cámara de Diputados, en una escena que va armando una trama muy compleja, ¿no? Donde es la calle, donde es el Palacio, pero donde también empiezan a aparecer toda una serie de oscuridades alrededor del gobierno de Javier Milei, que no son nuevas, que tienen un denominador común, pero cada vez más explícito, cada vez más en la superficie, más allá de los silencios habituales de algunos sectores de la política y de la prensa. Por eso nos resulta tan importante, para seguir leyendo esta escena y también contarnos qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria. Germán, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Germán, por favor. A ver, resumen de lo que ayer significó, para vos y el bloque Unión por la Patria, lo que pasó en Diputados y con continuidad de lo que se está debatiendo en muchos casos en el Senado. Bueno, creo que fue muy importante que hayamos logrado en la Cámara de Diputados el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad. Es un hecho que tiene característica histórica. Es la primera vez que la Cámara de Diputados consigue 2/3 para poder rechazar un veto de estas características, ¿no? Por otro lado, creo que fue muy importante poder aprobar también y convertir en ley el proyecto solicitado por las provincias respecto a la distribución de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, que había entrado por el Senado y que ayer nosotros le dimos sanción definitiva. Hicimos una muy buena jugada para poder salir del pantano, del lodo en que Martín Menem y el oficialismo en la Cámara de Diputados nos habían metido con la Comisión Libra, y ya estamos en condiciones de retomar con fuerza el objetivo de tener una comisión investigadora potente que llegue hasta las últimas consecuencias. Y a mí me quedó el sabor amargo, indudablemente, de no haber podido rechazar el veto a la ley de jubilaciones. Pero bueno, como te vengo diciendo cada vez que nos encontramos y te describo la dinámica que tiene la Cámara de Diputados, ahí en determinados momentos que las presiones cruzadas sobre distintos sectores se pueden galvanizar en una posición, y ayer entre el rechazo al veto de discapacidad, en el cual sacamos 172 votos afirmativos, y el rechazo o la búsqueda del rechazo al veto de jubilaciones, hubo 12 votos que entraron en un raro movimiento, ¿no? Y bueno, nosotros lo dijimos allí en el lugar. Teníamos expectativas positivas, pero lamentablemente no pudimos rechazar. Lo dijiste vos, Germán, muy acaloradamente, lo dijo también Juliano, de Democracia para Siempre. ¿Cómo se forja eso? ¿Cómo es que ustedes se van dando cuenta en el momento que hay? Vos hablaste de llamados, hablaste de aprietes, que van efectivamente torciendo voluntades para no alcanzar la mayoría suficiente, en este caso por el veto a jubilaciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un rato en QR, y yo te decía de las dificultades que tenían los rechazos a los vetos en nunca terminar de saber en qué lugar iba a estar parado cada diputado. Que cuando vos necesitas 2/3 de los presentes para rechazar un veto,
depende de cuántos diputados hay sentados, de cuántos diputados se abstienen, si ese diputado se abstiene, de qué posición política venía antes. Una cosa es que venía votando con vos y se abstiene, o si venía votando con ellos y se abstiene. Claro. Juega a favor o en contra en un determinado sentido, políticamente hablando. Así que tenía una cantidad de componentes extraños. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprendió positivamente los 172 votos en el rechazo al veto de discapacidad. Nosotros, cuando avanzamos en el pedido del tratamiento sobre tablas, porque no teníamos dictamen de comisión, habíamos sacado 166 votos. Y ni bien arranca ahí, por ejemplo, López Murphy hace un discurso muy crítico, y yo digo, pucha, perdimos uno, digamos, y después llegamos a 172 votos a favor del rechazo. En el tema jubilaciones pasó exactamente al revés. Notábamos que a medida que iba pasando el tiempo, había, por ejemplo, diputados de la Unión Cívica Radical que el año pasado habían rechazado, habían votado a favor del rechazo del veto a jubilaciones, Sí. que ahora cambiaban de posición y estaban a favor. Habíamos encontrado diputados que no habían estado presentes en la ley de discapacidad y de repente los veíamos adentro del recinto. Aparecían diputados que habían votado a favor del rechazo al veto de la emergencia en discapacidad, que empezaban a preavisar que se iban a abstener. Y esas cosas no son casuales, Pablo, esas cosas están inducidas en algún lugar, digamos, ¿no? Y yo no estoy hablando de ninguna cosa ilegal ni nada por el estilo. También tendía a pensar de buena fe las cosas hasta que apareció Cuadra, ¿no? Claro. Pero prefiero siempre pensar bien y suponer que en el juego de la política, lamentablemente, de una forma de hacer política que tienen algunos sectores, los derechos de los jubilados a tener el 7,2% de aumento, a tener la actualización de los bonos y a que las cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron transferidas a la nación no se fundan, eso, para algunos, era un elemento de negociación política. Se estaba negociando, diríamos nosotros, con el cuero de los jubilados. Claro. ¿Negociando qué? Bueno, cada uno lo sabrá. Hay cosas que son bastante evidentes. Digo, si hay dos diputados mendocinos que venían votando siempre con nosotros estos temas, y que de repente no es que se abstienen y se ausentan, directamente van y rechazan, tiendo a pensar que es el acuerdo de Cornejo con los libertarios en Mendoza. No tengo que hacer un gran análisis ni ninguna investigación. En el medio, ¿qué pasó? Un acuerdo político, digamos, ¿no? Si veo diputados entrerrianos que de repente venían votando con nosotros y ahora se abstienen o votan en contra, está claro que ahí pasó la mano de Frigerio, que acordó con los libertarios surlistas. Entonces digo, estas cosas, pero yo lo marco y trato de decirlo abiertamente al micrófono en la propia Cámara de Diputados, porque esta idea de decir oscuridad de los acuerdos y los pactos políticos de la década del 80, ¿no? Los acuerdos Jarolaski-Manzano, ¿no? Hoy están todos a la luz del día y nosotros tenemos que ser capaces de mostrárselo a la sociedad, porque la sociedad ante la oscuridad nos mete a todos en el mismo lodo y dicen son todos iguales. Claro. Y nosotros tenemos que salir de ese lugar y tenemos que decir, por ejemplo, que hubo bloques, entre los cuales claramente está el nuestro, que el año pasado estuvieron a favor de la ley de jubilaciones, que el año pasado estuvieron a favor de rechazar el veto, que este año construyeron nuevamente una mayoría para volver a aprobar la ley de jubilaciones, que este año volvieron a rechazar el veto, y esa línea de coherencia es distinta a aquellos sectores políticos que negocian, o políticos, no sé qué, sobre el lomo de los jubilados y las jubiladas. Entonces, de esto también se trata. Sí. No, con el riesgo de que si en esa oscuridad de la política meten a todos los sectores, se va alimentando el próximo outsider, ¿no? En algún punto Milei llega un poco por
por esa vocación antipolítica de muchos sectores, incluso de la propia política, pero cuando Milei se convierte en casta, se convierte en parte del sistema, después lo que viene no es la reflexión sobre la coherencia de otros sectores. Si todo se empantana, te ganará el próximo outsider. Y ahí estamos en un problema ya estructural. Sí, o un tecnócrata del Fondo Monetario Internacional. Claro. Como ha pasado en algunos lugares. Acordate que en Italia en algún momento hubo cierto enamoramiento de los outsiders, vistosos, influencers, cosas que venían casi graciosas, de las que hoy podríamos decir que están llenas las listas que armó el oficialismo en varias provincias. Cuando ese modelo fracasa, van a buscar a alguien más vinculado a la tecnocracia del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Cuando ellos que les gusta tanto el modelo económico peruano se empezaron a provocar los sucesivos desgastes en la política institucional, empiezan a aparecer los perfiles de gente de traje londinense, debidamente con corbata bien ajustadita, y en general son zapatos puntudos, digamos, ¿no? Que lo que hacen es terminan orientando la política a los destinos de las corporaciones económicas y de los organismos de crédito internacionales. Entonces yo no quiero eso para la Argentina, y creo que en nuestro bloque nadie quiere eso para la Argentina, en nuestro espacio político nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la capacidad de no retroalimentar el son todos iguales. Uh-huh. Eso nos obliga a tener una actitud claramente diferenciadora, no solamente de las actitudes, no solamente de los valores, sino de la representación política que con aciertos o errores tratamos de ejercer todos los días. Germán, te hago una última sobre tema Congreso y después algo un poco más general. Está trabajando el Senado en este momento para dar segundas sanciones o segunda media sanciones a cosas que ya vienen de diputados, entre ellos la posibilidad de tirar atrás varios decretos importantes. Hoy escuché la posibilidad, te quiero preguntar, porque recién hablamos con Fabián Waldman e introducí algo interesante o importante. ¿Hay posibilidad de que fuera de programa, si tiene los 2/3, el Senado incorpore, por ejemplo, el rechazo que le falta al veto por discapacidad que se dio ayer en diputados o no? Mira, la duda que tengo es la comunicación, porque existe una comunicación, viste que el veto tiene, una vez que el presidente avanza con la promulgación total o parcial, porque nosotros hablamos del veto, pero en realidad es una promulgación total o parcial. En este caso lo que hizo es evitar todo tipo de promulgación con un veto total. Uh-huh. La Cámara que lo trata primero es la Cámara que tuvo origen el expediente en cuestión, en este caso la emergencia en discapacidad, que arrancó por la Cámara de Diputados, y por eso ayer fuimos los primeros en tratarlo. Sí. Me da la sensación de que no está comunicado. Tengo mis dudas respecto si ha sido, me agarraste de sorpresa, no sé si ha sido comunicado en algún momento, o si existe alguna posibilidad de tratarlo inclusive sin la debida comunicación, digamos, ¿no? Pero no tengo idea, ni me quiero meter en el trabajo de mis compañeros senadores y senadoras para no alimentar algo que quizá no esté debidamente sustentado, respecto a si van a ser capaces hoy, o si tienen la posibilidad o no, si están formalmente habilitados o no para poder tratar el veto de discapacidad. Germán, te pregunto, mirada de la escena, habló el presidente en el Council of Americas, habló del riesgo Cuca, prometió estabilidad, equilibrio fiscal, dijo que en 22 años podíamos ser potencia. ¿Cómo estás viendo al gobierno en medio de, bueno, tantas denuncias que ya venían y todo lo que acaba de ocurrir con Españolo, la titularidad del Andis? Españolo voló, no se sabe si para proteger a Karina Milei o qué, pero ¿cómo estás viendo vos toda esa escena y el momento del gobierno? Bueno, creo que está en un momento severamente complicado, ¿no? El otro día, además de las cuestiones meramente políticas, tuve también la oportunidad de ver en el programa de ustedes a la noche a Carlos Heller, también hablando de las horas difíciles que están en todas las cuestiones vinculadas al sistema financiero, al sistema bancario, sí, a todas las regulaciones que está haciendo el Banco Central, a estas situaciones donde, lejos de cualquier idea de libertad económica y predominio del mercado y de la mano invisible, lo que hay es una intervención absoluta en todos los esquemas, ¿no? Y me parece que en ese sentido
como he dicho en más de una oportunidad, esto va demostrando lo que vengo diciendo, que el plan económico está absolutamente atado con alambre, ¿no? Y eso se nota por donde fuese. No hay que buscar solamente la cuestión del dólar, un peso más, un peso menos, o de la inflación, un punto más, un punto menos. Hay cosas que tienen que ver con la micro que son muy claras, ¿no? Si no, anda a ver lo que fue las ventas de juguetes para Día del Niño, ¿no? Donde vos lo que estás teniendo es, si tenés en cuenta la inflación, una caída real del consumo de los hogares para el Día del Niño, una caída del 22%. Esto lo dijo Came, no lo digo yo, lo dice Came, 22% de caída, y al mismo tiempo denuncian una multiplicación alevosa de la importación de juguetes que vienen de otros países. Entonces, por lo tanto, lo que está teniendo ahí es una clara situación. Si vos le decís 15.000 pymes que cerraron, si vos decís 16.000 kioscos que cerraron, si vos vas a cualquier lugar y notás una caída aproximadamente de las ventas entre el 30 y el 35% de todo, de lo que busque, bueno, está viendo otra cosa. Ahora, Germán, no viste que en términos de la actividad concreta, de lo que pasa en la calle, incluso de lo que pasa dentro de la misma familia, esa familia puede tener una interpretación todavía de que la herencia recibida, que lo que hicieron nosotros... No estoy haciendo análisis político electoral de la situación. Vos me preguntaste cómo veo. Yo lo veo así. ¿Esto significa que nos vayan a votar a nosotros, que pueda tener consecuencias electorales? No lo sé. Me encuentro de todo en la calle. Me encuentro de gente que le cae la ficha y que ya claramente se ha parado en una postura muy crítica a Javier Milei y que busca una alternativa. Busco otro, encuentro otros que quizás todavía están anclados en una cierta expectativa de poder recuperar la impronta original del gobierno de Milei. Pero por eso digo... Ahora, pero mientras que vos esperás eso, si te encontrás con tipos que hicieron un desastre con la licitación de la hidrovía, que hicieron un desastre con la estafa cripto, que hicieron un desastre con todo esto que llevó a la renuncia o a que lo echaron al titular de la agencia de discapacidad. Entonces vos decís, loco, yo estoy esperando que me vaya un poquito mejor. Y ustedes están de joda, hermano. Porque como te dije en alguna oportunidad del año pasado, en el programa de ustedes, este va camino a ser el gobierno más corrupto de la historia. Entonces, digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que poner. Y yo no creo, más allá de los análisis que digan que esta cosa no, la gente eso no lo incorpora, ¿no? Bueno, yo creo que son todas cosas que se van acumulando en un sentido contrario. Una macro que no está ordenada para nada, una micro que está absolutamente desastrosa para el consumo, el trabajo, la producción de los argentinos, y un análisis subjetivo de cada uno de los argentinos que ve que mientras que todo esto pasa, el gobierno cada vez tiene más agujeros por la cuestión de la corrupción. Bueno, me parece que es un combo al que hay que prestarle atención. Germán, como siempre, gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme, que siga muy bien. Germán Martínez, el titular del bloque Unión por la Patria. Bueno, muy crudo en la caracterización de lo que pasó ayer en Diputados. Primero, insisto, son matices, ¿no? Porque realmente se consiguieron mayorías muy importantes, incluso a través de la coherencia en este año y medio de gobierno de Javier Milei para construir esa mayoría. Recuerden ustedes que toda iniciativa que iniciaba el bloque Unión por la Patria, o incluso hasta las posiciones del Frente de Izquierda, son zurdos, son cucas, no vamos a votar, todos los que ayer sí confluyeron en una mayoría suficiente para rechazar el veto a emergencia en discapacidad, no lo suficiente para el tema de jubilaciones. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Pero ese interés de explicar cómo se cambiaron los votos a partir de la influencia de qué gobernador, para que no crea la sociedad que son todos efectivamente lo mismo. Eso me resulta muy, muy llamativo. Y después yo le preguntaba a Germán Martínez, porque es cierto, en la narrativa de lo económico pueden aparecer interpretaciones todavía distintas. Nos preguntamos siempre con Gaby, pero ¿cómo puede ser que la gente no vea que vive peor? Bueno, puede ser, evidentemente puede ser. Ahora, la trama de corrupción que se va que va emergiendo, ni siquiera hecha por una investigación externa, por propios dentro de una interna que en donde están metidos incluso algunos comunicadores. Porque hasta Fantino está metido. Fantino es parte de la interna, no creo que sea parte de la banda Fantino.
pero está metido en la interna. Y se conoce una entrevista de hace bastante tiempo donde él casi en clave mafiosa, termina pronunciando un apellido que el propio Españuelo dice en el audio. ¿Viste lo que me preguntó Fantino? Me decía Lule, y él dice que Lule es parte del esquema de recaudación. Sí, yo nunca vi una cosa igual. Igual no me apuraría tampoco, de la misma manera que señalás lo de las interpretaciones en relación al plan económico, tampoco me apuraría a aventurar o arriesgar hipótesis en relación a cómo se interpreta la corrupción. Bueno. Ayer que fue interesante ver en los programas periodísticos oficialistas, llamémoslos así, del horario central en la televisión, como no tenían más remedio, no les quedaba más remedio que pasar los audios, hablar del tema, hablar de corrupción en el gobierno de Javier Milei. Hubo uno que no quiso pasar los audios. Hubo uno, que creo que al final los pasó. Así creo que al final los pasó. Majul no quería pasar los audios. Al principio no quería pasar los audios. No, vamos a manchar gente. Bueno, al final hasta Majul. Y empezaron a construir un relato. Decían, la gente se va a encontrar el 26 de octubre en las urnas con 2 opciones de corruptos. No. Sí, claro. Esa no la había escuchado. Pablo Rossi, sin ir más lejos. 2 opciones de corruptos. 2 opciones de corruptos. 2 opciones de corruptos. Entonces, bueno, hay toda una construcción. Los muchachos están trabajando, quiero decir. La interpretación sobre la corrupción también es compleja. Son muchos años de insistir con Cuca corrupto, Cristina corrupto, muchos años de insistir, ¿no? Y ahora también con Axel, no tanto con la corrupción, sino con otras cuestiones, embarrar a Axel, embarrar a Axel rápidamente de cara a las elecciones. Así que bueno, en el medio de todo eso, todos nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Con ese rompecabezas hay que reconstruir el mosaico, bueno, es complejo. 5 menos 7, 5 menos 5 iba a decir, un poquito menos. AM 530. Somos Radio. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia
todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 1 minuto en la República Argentina, segunda hora de que vuelvan las ideas por la 530. ¿Saben cuántos grados en Buenos Aires y alrededores? A ver, ¿cuántos? Vale, estoy hablando de servicio meteorológico, no de temperatura política, de clima ni político, social, no. 20 grados. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Soy un crack. Sí, sí. ¿Sabes la cantidad de años que hace que vivo en esta ciudad?
¿Y cómo sabés que hacían 20 grados? No, y tiré 20, podría haber tirado. ¿Es justo 20? Justo 20. ¿20? Bueno, ahí está. No, 19.9. No, él dijo servicio meteorológico, lo tiene abierto ahí en su computadora. Pero mirá lo que dicen otros Y medios. hizo por ver tanto C5N, Gabriela. Disculpa. Perdóname que te lo diga así. Perdóname. Okay. Servicio meteorológico, 20 grados, 1/10. Ok. ¿Cómo anda? Casi lo fajan, ¿no? ¿A quién? Sí, casi se puso bravo. ¿No ¿Sabes la historia? No, me pareció leer que Marcelo Peretta sí, lo fue a buscar. Lo increpó. Estamos hablando de Eduardo Feynman y se viralizó ese audio. Claro, yo pensé que lo había intimidado, golpeado. No, en un momento se sube a la camioneta, que se sube, que se baja, que se sube, que se baja. Y en un momento que se baja, cuando llega un agente policial, se baja y parece que hay como hay una decisión de encarar el asunto, se corta el video. Sí. Y no sabemos. Se ve una patada que tira que no tiene destino, pero bueno. Sí. Pelea de buenos no era, ¿no? La patada que no tiene destino es la... ¿Quién queremos que gane la pelea? ¿Qué? Lo veo. A lo Caruso, no, Caruso Lombardi, ¿qué decir? Dice Lombardi. Caruso Lombardi, a lo Caruso Lombardi. No, pero dicen que yo no. Sí, fue medio a lo Caruso Lombardi. Yo no lo conozco, dicen que Eduardo Feynman es buen peleador. ¿Y Peretta? No lo tengo, pero eso le saca varias cabezas. Qué bárbaro. Se bajó como apareció la policía, eso sí, pero para una escena difícil. Qué sé yo. No, y además no hay que pelearse, escúchame, es gente grande, no hay que pelearse. Bueno, si te vienen a buscar, pará, si te vienen a buscar, jamás lo defendería, pero si lo va a buscar, lo aprieta. Yo te veo a vos, alguien te va a pelear a vos y vos decís, no, esperá, hablemos. Es que en un punto decís, pará, pero en un momento, qué sé yo, medio que te acorrala un poco la escena. Bueno, pero decirle a Caruso que no me rompa la pelota. Hasta 5:03 de la tarde, 20 grados, 1/10 de temperatura. Algo nublado en la jornada de hoy. Mañana atensado, mañana miércoles, mínima 13, máxima 18, chaparrones durante la mañana y la tarde. Viene Gilberto Gil, ahora que decís atensado, porque eso me voy a olvidar. ¿En serio? Viene Gilberto Gil. ¿Cuándo está el...? No sé, ahora, antes que... Debe ser antes. En breve que damos precisiones. Sí, pero ayer lo anunciaron. Viene Gilberto Gil. Bien. Digo, me quedé con la idea de... Ahora te cuento. Bueno, muy bien. Pero te escuché con el Atención y ya te advierto que viene Gilberto Gil y que es un acontecimiento. Solo diré, antes de la columna de Gabriela Radiche, que baja la temperatura sábado y domingo. No, soleado. Con sol el fin de semana, pero... mínima 9 el sábado, mínima 5 el domingo. Así que ahí vamos. Me gusta mucho el título que tiene este ciclo que acaba de anunciar el Complejo Teatral de Buenos Aires para el 4º piso del Teatro San Martín, que está en Corrientes 1530. Se llama El Teatro como bloque de titanio y es una serie de encuentros. ¿Así se llama? Se llama así bueno. Y el título es muy espectacular. El teatro tiene, obviamente la idea es pensar, reflexionar a propósito de la herramienta teatral con todas sus aristas, no solamente con lo que es una obra terminada, sino con los procesos teatrales de dramaturgia, etcétera, hablar sobre la vida dinámica. Entonces, ¿por qué hablan desde el titanio? Porque el titanio, dicen, es un material de transición muy difícil de doblegar, cosa que me encanta ya. Creo que soy muy amiga del titanio a partir de este momento. Bueno, hicieron un anuncio con distintas fechas y también poniendo en valor lo que es el 4º piso, que hace más de 20 años está funcionando allí como el Centro de Documentación de Teatro y Danza, es el CEDOC, que está en el 4º piso del Teatro San Martín, y la idea es reflexionar en distintos encuentros con distintas personalidades del mundo teatral sobre lo orgánico. Vuelvo a decir esto de que está pasando y que uno encuentra como lugares verdaderos, como palpables, tangibles. El teatro es inapelable mientras avanza la inteligencia artificial, y desde ya es uno de los temas que invitan a la reflexión desde estos encuentros, mientras nos preguntamos si llegará el día en el que la inteligencia artificial dibuje, escriba, piense como nosotros o por nosotros. Bueno, mientras tanto se vienen estas reflexiones. Entonces
allí, por ejemplo, para el primero de los encuentros, que va a ser un encuentro en el cual van a estar reflexionando sobre dramaturgia y relato, van a estar participando nada más y nada menos que dos jóvenes, pues son jóvenes muy talentosos y gente que lee la realidad de una manera con mucha sensibilidad. Por un lado está Andrés Galina, que es un gran docente, un escritor, también por supuesto un autor teatral, pero es un docente que mira muy clara el trabajo que se está haciendo. Ha trabajado también para el Teatro Cervantes, ha tenido distintas instancias. De hecho, hay una obra que se está por estrenar ahora en el Cervantes, de Andrés Galina, creo que es coautor de la nueva obra que va a ser María Merlino. Acá me fui un cachito, una digresión, con dirección de Pablo Ramírez. Lo tienen, es el diseñador de vestuario. Quizás alguna vez le prestaron atención a un diseñador de vestuario más allá de la moda, etcétera, que siempre tiene unos vestidos muy particulares, austeros, negros, muy impactantes. Mercedes Morán suele vestirse mucho en las entregas de premios con Ramírez. Ramírez es un vestuarista de obras de teatro, de muchas, un diseñador de vestuario. Y ahí va a estar él haciendo esta obra de Galina. O sea, guionista también. Director. Va como director. Dirigiendo en el Cervantes la obra La Viva Voz. Eso es, en el Cervantes ya está por estrenar. Esto es digresión. Fue una digresión, me fui un cachito, simplemente porque para presentar al autor, Andrés Galina, que va a estar haciendo esta primera presencia junto con... en el Titanio, sí, junto con Natalia Villamil, una gran autora, entre muchas otras cosas, autora de Rota, una obra de teatro que hemos insistido muchísimas veces en cada una de las representaciones, porque venía a mostrar la tremenda realidad de una mujer, la posición de la mujer, que es la madre del femicida, ¿no? Cómo el mundo construye un relato sobre el dolor absolutamente inapelable, que es el dolor de las familias de la víctima de un femicidio. Bueno, Natalia escribió en ese momento Rota, desde cómo es la visión de la madre del hijo de puta, ¿no? Tremendo. Puesto así, ¿no? Sí. Y es el giro final de la obra, tenía que ver con eso, hijo de Rota. Es una mujer rota de punta a punta. Bueno, esa autora, con Natalia Villamil, con Andrés Galina, son los dos primeros entonces para esta reflexión. Están invitados entonces, la primera de las instancias es el viernes 29, el viernes que viene, 6 de la tarde. Métanse en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Después se vendrán distintos encuentros, por ejemplo, uno que ya también me voy apuntando, que es el de Laurita Paredes, la Chachi Paredes del Piel de Lava, con Lisandro Rodríguez. Van a estar haciendo su diálogo sobre dirección teatral, pero eso es más adelante. El primero del Titanio, te pongo el Titanio porque son los encuentros reales de resistencia en el mundo teatral. Herramienta para pensar si las hay. El teatro como bloque de Titanio comienza en la semana que viene, el viernes 29, abierto a la comunidad, ahí en el San Martín. Ideas que vuelvan. Oíme, Mordejito. Mordejito, ¿dónde estás? Ah, Mordejito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una. Que vuelvan las ideas. Buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Que vuelvan. Cinco y 10 de la tarde. Bueno, ayer estábamos durante la noche recibiendo información de lo que estaba pasando en el estadio de Independiente y de a poco nos fuimos dando cuenta que la cosa era muy, pero muy grave. Néstor, fuiste allá a la cancha como hincha, por supuesto. Cancha, como hincha. ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Qué pudiste ver y qué no? Es difícil hablar de tantas cosas, ¿no? Porque uno adora el fútbol y siempre es lo mismo, distinguir entre lo que es el deporte, lo sano que es el deporte, lo lindo que se juega con esta porquería que se produce.
Te digo una anécdota de cuando llegué. Como llegué temprano, por suerte, porque si no hubiese ligado algún palazo, por suerte digo, porque me permitió ubicarme en un lugar donde no me podían tirar los chilenos que estaban arriba. Pues estabas en la bandeja abajo de la parcialidad de la Universidad de Chile, pero protegido por el mismo techo. Los que estaban 5 o 6 escalones más abajo sí recibieron. Pero apenas llegamos, con mi hermano, con mi hijo, estacionamos en un lugar que es en la misma cuadra que está una de las comisarías de Avellaneda, que es justo atrás de la estación Avellaneda. Si hay lugar, estacionamos ahí siempre porque uno supone que al estar la comisaría no te rompen el vidrio, te roban una goma, lo que sea. Pero había trapitos. O sea, digo para entender, el trapito es una ilegalidad. Y está en la cuadra de la policía. Entonces todo es raro, todo es anormal, todo es una cosa de falta de límite, de escrúpulo, de normas y de cierta legalidad en la que uno se puede mover con cierta comodidad. El partido se fue calentando de a poco. Estaban los típicos cantitos entre las hinchadas, ofensivos por el nacionalismo berreta que hay a veces en algunas cuestiones, el racismo, todo eso estaba. Inclusive en un momento dije, no van a suspender el partido por algún canto antichileno en términos, las Malvinas, o sea, cosas que no tienen nada que ver con él. Y los chilenos, estando arriba, la hinchada, cuando digo los chilenos, digo la gente que fue de Universidad de Chile, empezó a tirar cosas, primero agua, primero una botellita, después un cubito que le pegó uno que estaba al lado mío, y después ya se puso más denso cuando empezaron a tirar los asientos, arrancando las plateas y revoleándolas. Y la gente que recibía eso, que eran hinchas de Independiente, pedían seguridad y que no hubo hubo una hora sin seguridad. O sea, nunca hubo seguridad. En la cancha no estaba la policía y la seguridad privada lo único que atinaba a hacer era decir paren, pero por supuesto la hinchada de Chile no paraba. Y empezaron a enfervorizar ¿Dónde algunos estaban hinchas? los de seguridad, los de Tech Security? ¿Dónde estaban? Estaban abajo, estaban de abajo haciendo el señal. De abajo hacia arriba, Nunca o sea, en la bandeja. porque ¿qué pasa? No hay cordón en la misma tribuna. Exacto, de la parcialidad visitante. Toda la bandeja se le dio al público de Chile, eran 4.000 creo que vinieron, sin ningún tipo de contención alrededor, ni de policías, ni de vallado. Argentina raro, ¿no? Hace años que no, en la cancha Independiente hace muchos años que no, en la mayoría de los equipos de la Argentina juegan los visitantes, entonces no hay nada que los contenga. Entonces podían tirar lo que sea, después rompieron baño, empezaron a tirar. Bien, bueno, pero ponele que sacás los fenólicos, las mallas alambradas o lo que fuera. Pero vos en otras canchas vemos, ¿no? Habría que ver imágenes de otros partidos independientes, porque Independiente jugó copas y hay público visitante. Sí, pero no toda por ejemplo, el último que fui hace 2 meses en la fase anterior. Un cordón de seguridad. Los ubicaron, eran un equipo paraguayo, llevó menos gente y lo pusieron en un codo, que es lo que se llama una de las gargantas, que están como más contenidos ahí. Pero esta vez decidieron darle toda Está bien, pero también decidieron no poner... bueno, ahí viene el tema. Ahí para mí hay una decisión horrible de la dirigencia de Independiente, que es gran parte responsable de esto que pasó, por no prever que iba a pasar lo obvio, que si vos tenés a un tipo arriba tuyo en un clima caldeado, te empieza a tirar, empieza a poner un papelito y termina tirándote lo que encuentre. Y después la reacción de los energúmenos, de algunos de los hinchas independientes, que fueron y hicieron desmanes con los hinchas de Chile, ¿no? Fue horrible, fue un momento espantoso, de mucha tristeza, de mucho zozobra. O sea, la verdad que el clima era feo para la enorme mayoría de la gente que fue, que no participa de todo esto, ¿no? El lado independiente, los que participaron fueron los barras bravas que fueron a vengarse. Hay que ver cómo entraron también forzaron la puerta, pero no hubo seguridad de nada. Hay una gran responsabilidad de la dirigencia independiente. ¿Hasta qué hora se quedaron y los del público hinchas? Chileno, una cosita más. Sí. Tiene un largo historial de desmanes en en Brasil, en Argentina, en varios lugares, en Perú. Son bravos, entonces digamos, eso había que haberlo previsto. ¿Ustedes, Néstor, hasta qué hora tuvieron que quedarse en el estadio? Y casi una hora, cuando terminó el primer tiempo, que ya estaba el clima feo y se agravó en el entretiempo, de ahí hasta que nos fuimos pasó una hora. Porque aparte no se anunciaba que se suspendía o no el partido. Pero quiero decir, ¿los incidentes seguían cuando ustedes se fueron? No, cuando nosotros nos fuimos ya se habían... Igual vos no podías ver lo que pasaba. No, porque estaba claro. Yo tomé más dimensión del desastre que fue cuando salí y escuché la radio en el auto. Porque ahí se vieron volar muchas cosas, el clima era muy feo, pero no podía ver porque estaba arriba del techo de donde yo estaba, ¿no? Sí. Fue horrible, Pablo, fue muy feo todo. Hay fake news de todo tipo, en el sentido de decir que ya se suspendieron los equipos. La parte deportiva todavía no se resolvió. Y después, por supuesto, había un condimento político. Si por qué no actuó la policía, tenemos una dirigencia de Independiente que está vinculada a un partido político. Entonces empiezan las acusaciones por el gobierno bonaerense, por los del PRO que manejan Independiente.
qué sé yo no puedo saber si hubo liberación o no, o si se quiso hacer algo más que no tenga que ver con lo deportivo, no lo sé, pero fue un desastre de todo punto de vista, y en mi opinión, no sé de estas cosas, yo creo que hay responsabilidad de los dos lados, no del club, de la dirigencia, pero bueno, en definitiva la dirigencia la elige el socio, y del rival que hizo cualquier tipo de desmanes, ¿no? ¿Vispa? Sí, mencionaba la parte política, Néstor, y hay que decir que Patricia Bullrich no perdió el tiempo, la ministra de Seguridad, salió, sin dudarlo, a acusar al gobierno de la provincia de Buenos Aires del tema. Leo textual lo que publicó la ministra: el gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien, dice Patricia Bullrich. Después empieza a mezclar cosas, dice, conviven con las barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden, sigue mezclando, piqueteros, mete en el medio. Recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con las barras bravas, sean de donde sean, dice Patricia Bullrich. El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad y sigue, ¿no? Pero y de Grindetti no dice nada. No, de Grindetti, que es de... Además, allá que ella ya no está más en el PRO. Más en el PRO, pero bueno, es de su ex espacio político, ahora están todos juntos de nuevo, uno nunca sabe, pero no dice nada. Le echa toda la culpa a Kicillof y salió a contestarle Javier Alonso, que es el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y dice lo siguiente: Bullrich siempre miente, nuevamente en modo campaña, y la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes, desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento, el concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y a la Previde fueron controlados, supervisados y aprobados. La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido. Está hablando del partido de ayer, en este caso el Club Independiente y la Conmebol, aclara Javier Alonso, diciendo la policía está afuera, adentro del estadio solamente depende solamente del Club Independiente y la Conmebol, no de la provincia de Buenos Aires. Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri, autoridad de la FIFA, incluye Javier Alonso, la autorizan para consultarle sobre protocolo y medidas que evidentemente desconoce. Una cosita más, para el tema político también, hay un tuit de Felipe Alonso que reproduce Alejandro Fabri, que es un periodista muy conocido del sector deportivo. Dice: parece mentira que en el club de Grindetti y Bullrich se libere la zona para una carnicería la noche en la que salen audios de un funcionario hablando de las coimas en el gobierno nacional. ¿Quién dice eso? Felipe Alonso. ¿Qué es quién? Y lo retuitea Alejandro Fabri. No conozco a Felipe, lo conozco a Fabri. Sí, entiendo. Está bien. Pero está bien la pregunta, ¿no? La pregunta que se hace, yo tampoco sé quién es Felipe Alonso, en todo caso lo que retuitea Alejandro Fabri, me parece que es una pregunta válida para hacerse, ¿no? Desde ya. Frente a tanta denuncia de corrupción que circuló, que vincula al gobierno nacional, que pase un hecho de estas características, porque, digamos, es un hecho raro. Todo lo que ocurrió es extraño, no la violencia en el fútbol, eso no es extraño, la hemos vivido miles de veces, pero en este caso no había una hipótesis de conflicto vinculada a cómo había salido o qué había pasado en el partido de ida en Independiente Chile. Llevó también cerca de 3.000 personas, no hubo ningún incidente. Nada. Era más bravo, entonces, de hecho lo dijimos, no era más bravo Racing Peñarol. Tenía más clima previo, ¿no? Había un clima más caliente. Pero por eso ahí hay una responsabilidad. Tampoco es tan habitual que se lancen el tipo de objetos, más allá de las sillas, se habla... hubo sanitarios, rompieron los baños rotos y que tienen sanitario, te da un sanitario en la cabeza desde esa altura, te mata directamente, un grado de violencia que es difícil de entender. Por parte de la gente de la Barra de Chile. Por parte de la Barra de Chile. Y luego la reacción de la Barra Independiente, la hazaña con que la reacción, todo es muy, muy extraño, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Grindetti, el presidente de Independiente, que hoy muy temprano, en medios amables, hay que decir también, sale a dar algunas declaraciones, a ver el punto de vista del presidente Independiente. Bueno, lamentable, realmente lamentable, algo que debería ser una fiesta,
como lo fue cuando estuvimos en Chile con nuestra gente allá. Terminó en una cosa lamentable, un comportamiento realmente repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron, ya se van a ver las imágenes, nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna. Una cosa que realmente de una violencia inusitada que nunca lo vi, absolutamente injustificada, porque el partido no daba para ese tipo de violencia. Así que la verdad que yo diría que con bronca, amargado, angustiado, porque realmente el público de Independiente no se mereció una cosa así. ¿El operativo estaba previsto así por seguridad, Conmebol, que los hinchas, asumiendo el riesgo de que los hinchas de la U vayan a la Sur Alta, aún con chance, como es Platea, de no sé, que haya butacas y demás, estaba previsto así el operativo? Es que eso lo determina, se hace una reunión de un comité formado de seguridad por Conmebol, por el equipo visitante y por Independiente. Es una tribuna completa, así que no es que estaba compartida la tribuna. De hecho, cuando nosotros fuimos a Chile, era una tribuna compartida, dividida por unas vallas, y el comportamiento de la gente Independiente fue impecable y no pasó absolutamente nada. Bien, allí Grindetti, que habla del comportamiento de la gente de la Universidad de Chile, no hay que decir mucho, pero el comportamiento, ¿qué pasa con la barra? ¿Cómo hizo la barra de Independiente para dar la vuelta en los accesos al estadio y lograr llegar hasta esa tribuna y generar esa situación? Una situación tan dramática en la que un tipo decide tirarse por la Popular, por la segunda bandeja, porque el otro le parecía peor, digamos, ¿no? Uh-huh. Un conocido que suele conocer estos temas me pasa una imagen, a ver si la podemos compartir. Esto que estamos viendo en pantalla es un partido de primera rueda de Libertadores entre Vélez y Peñarol. Esta es la cancha de Vélez. Y acá se puede ver, se lo contamos a quienes están escuchándonos solamente por la radio, que le dan toda la tribuna, a Vélez, a Peñarol, al público visitante, y aún dándole toda la tribuna, hay un cordón de gente de seguridad de chaleco fluorescente que separa el borde de la tribuna, digamos, donde si alguien se acerca podría arrojar cosas. Más o menos le da 6 filas, 7 filas le da, y recién ahí empieza la gente de Peñarol. Es decir, esto es lo que ayer no se vio eso es lo en común. Independiente. Esta imagen es la común, es lo que ocurre en general. Entiendo que en todos los clubes que juegan este tipo de torneos se da de esa manera. Es el límite, no es solo la tribuna. Claro, la disposición suele ser esa. Es también la gente de seguridad interna, que como dijo Grindetti, estaba Conmebol, estaba el Club Universidad de Chile y estaba el local. Participaron de esa reunión. ¿Por qué no se les ocurrió una cosa así? Que hubiera generado dos cosas: evitado que estuvieran tan cerca del borde de la tribuna para tirar cosas para abajo, y eventualmente, si alguien no se comportaba, tenés gente de seguridad que lo identifica antes de que todo se desmadre. Uh-huh. Lo identifica rápido e interviene rápido. Eso es lo que hubo, no estuvo. en todo caso, lo digo sin conocimiento de causa, por supuesto, pero si hubo zona liberada, en todo caso fue esa, la zona liberada. Dentro de la cancha no estaba el cordón de la seguridad privada que corresponde a los clubes y que todo el resto de los clubes en torneos internacionales aplica, de la misma manera que la imagen que vimos recién de la cancha de Vélez. Y bueno, ayer esa seguridad no estaba. Claro. Habría que rastrear en partidos anteriores en los que jugó Independiente, partidos de Copa, cómo fue, ¿no? Es la primera vez en este tiempo, ¿no?, que le dan esa bandeja a un visitante. Como digo, el último ejemplo fue Paraguay, y hubo también un partido con Bolivia, fui a los dos, le habían dado una garganta que es otra zona. Quizá porque fueran menos, suponete. Por él, y está más delimitado. ¿Y en la garganta no hay seguridad privada? No había en aquella oportunidad, igual no hubo ningún incidente, porque la guardia privada, estos chalecos verdes fluorescentes, estaban, como digo, en el perímetro de la cancha, simplemente con la intención de que no entrara la gente al estadio, que también hubo algunos que quisieron entrar. Bueno, pero arriba no estaban, es donde deberían haber estado. Bueno, entonces, como dice Luispa, si hay cuentas que rendir por parte del operativo bonaerense, bueno, que aparezca, evidentemente no se puede evitar. Ahora,
Lo primero que hay que ver, si efectivamente hubo zona liberada, es por qué se decide dentro del estadio esa disposición. Fíjate que Grindetti no habla de la policía de la provincia de Buenos Aires en ningún momento. Por eso es un uso político el que hace Bullrich, metiendo algo que no tiene nada que ver, que eso es la seguridad en la calle. Pero esta, como dice mi fuente, es toda independiente, porque es Grindetti el que acuerda qué tipo de operativo. En todo caso, no sería muy obvio que Grindetti sea el que señale además la zona liberada por parte de la bonaerense. Eso lo tiene que hacer otro. Claro. para completar la operación, pensando de manera, conspirando un poco, digamos, ¿no? En esa misma escena hay otra cosa para preguntarse, que lo charlamos fuera de aire con Luispa, qué es lo que después ocurre cuando va a la barra Independiente y la gente, porque dentro de la gente de U de Chile había también gente que fue a ver el partido, que no eran barras, que van a ver el partido y que se comieron una situación grave, terrible. Porque cuando se va la gente de Chile y desagotan esa tribuna, algunos quedan rezagados o no creen que les va a pasar lo que pasó, y después cuando entra la hincha Independiente los hacen, los masacran. Ahora vamos a eso, pero escuchen el relato del padre de un hincha que está internado, al que hoy está preso, está detenido. El padre de un hincha detenido, a ver qué decía. Mi nombre es Ignacio Aliste, mi hijo Sebastián Aliste Luxinger está dentro de este problema donde hay al parecer 200 personas. Recién hubo un diálogo entre ellos y ustedes que estaban afuera, ellos decían somos como 200, estamos hacinados. Es tal cual. Sin embargo, pero soy muy franco, la barra ayer o la tribuna era 1/3 de personas de barra y 2/3 de gente normal. Obvio, que estaba viendo el fútbol. El punto es que se juntan y pelean dos barras y el 2/3 que te hablo, de gente común, queda entre medio. Lo que sí espero de que en comisaría cuarta que estamos, la policía adentro trabaje bien, cuide a la gente. ¿Cuál es el temor? Yo te diría que en general que tengan abrigo, que coman, claro, obvio, como un que padre. estén contenidos. Claro. Que no haya una situación extraña de maltrato verbal. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 21, es universitario, con 6 o 7 amigos estaban en un fin de semana y decidieron venir a un fútbol simplemente porque coincidía con el día. Bueno, un padre de lo que él denomina un hincha común, no barra, que está efectivamente viendo el partido. Es interesante eso, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones habituales de un padre cuando el hijo va a la cancha? Bueno, que coma, que lleve abrigo. No, que está en cana. Claro, que está en cana. Está en cana. Hay una escena que, insisto, conversamos antes fuera del aire, que no es muy vista. Yo, por lo menos, tampoco lo había visto tanto. Que la barra Independiente, que no entiendo que no hay un solo barra Independiente detenido. No, los detenidos son todos de Chile. Chilenos. Bueno, también es llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Los dejaron en bola, los dejaron en calzones. Sí, hubo 2 o 3 casos muy terribles de que los corrieron. Primero sacaron la ropa, eso sí lo llegué a ver porque en un momento pudimos salir de la zona y ver de frente. Cuando ya se habían ido todos los chilenos, salimos y pudimos ver de frente y quedaban algunos que son las que peor la pasaron y les sacaban la ropa y les pegaron mucho. No, pero no fueron algunos, era la forma en que se manejaron. Primero les pegaban a todos, al que se lo cruzaban, la barra le pegaba con palos, de manera muy violenta, y después, para dejarlos ir, los desnudaban, los hacían desnudar, y mientras se iban le volvían a pegar, como una suerte de humillación extra por ponerle un nombre a esa barbarie, ¿no? Por supuesto que tenés que les hacían pedir perdón, dice Nicolás Cava, y que hay videos diciendo eso. Por supuesto que para hacer barra ya tenés, para tomar la decisión de ir a fajarte con alguien en la cancha o ¿no? Tenés que tener una cabeza muy especial. Ahora, es cierto, la cabeza para decirle desnudate y pedime perdón. No, es una locura. Pero también llama la atención. Hay gente muy enferma, muy sacada, que está en todo el fútbol y que es parte del problema. No es habitual. No es habitual. No es una situación habitual. ¿No? Sí, quizás esa manifestación de la desnudez no, pero que están tipo pasado de merca, que tienen negocio, que lo que menos les interesa es el tema deportivo, eso pero a ver, ¿en qué situación en qué situación represiva desnudan a la gente? Pero por eso digo, eso no, pero te voy a dar un ejemplo. ¿En qué situación represiva se desnuda a la gente para humillarlos en las cárceles? Claro. La policía, cuando detiene en situaciones de dictadura o de represión grande, entiendo que ahora
la policía no lo hace, quiero creer, pero es la única situación que asemejo, digamos, ¿no? ¿En qué otra instancia? ¿En las cárceles y la policía? Para humillar al detenido. Abren nuevas preguntas eso, Abre ¿no? muchas preguntas también esa situación. Bueno, veremos cómo sigue el episodio. Y hablamos en el arranque del programa, ya nos vamos a meter en otros temas, pero hablamos en el arranque del programa, tratemos de armar la trama de este momento, donde pasan tantas cosas en tantos ámbitos diferentes, pero por alguna razón parecen tener vasos comunicantes, digamos, ¿no? Hablamos de la calle, hablamos del palacio, hablamos de sistemas de corrupción denunciados por el propio gobierno, hablamos de violencia en una cancha, medios de comunicación jugando desembosadamente, siendo parte de la interna. Es un momento realmente para prestar mucha atención, ¿no? Y en los alrededores electorales, ¿no? Y en los alrededores de una elección. 5:30 de la tarde. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde estás? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una... Que vuelvan las ideas. Buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 38 minutos. Nos vamos a ir al Congreso Nacional porque en el Senado se está tratando, por lo menos todavía está en esa discusión, esa serie de decretos delegados que hablaban del INTI, del INTA, del Banco de Datos Genéticos. Así es, del Instituto del Teatro. Del Instituto del Teatro. De Vialidad Nacional. Y en esa discusión, por lo que nos contó Luis, pasó un ratito, se va a votar después cada uno de los organismos, pero había una votación en general que nos contó Fabián Waldman que ocurriría más o menos a esta hora. ¿Tenemos posibilidad de ver lo que está pasando en este momento, Charlie, querido, en el Senado? Está hablando, mira, Ezequiel Atauche, es el titular del bloque de La Libertad Avanza. A ver qué dice. Entonces, empecé a entender algo que ya entienden todos los argentinos y que todo lo que se están haciendo los tontos acá y mirando para abajo, entienden perfectamente. Que llenaron de militantes políticos y que premiaron a sus militantes políticos con cargos en el Estado Nacional. Y esto es tan fácil de ver que cualquiera lo sabe, cualquier argentino se da cuenta. Entiendo que ustedes se quieren hacer los tontos, porque ustedes los crearon, aumentaron la masa de administrativos y de gente de sus filas políticas en los estamentos estatales. Nosotros estamos conservando las funciones y corriendo a esos militantes políticos que la mayoría no trabajan. Y no estoy hablando de todos los administrativos, ni estoy hablando de los trabajadores de campo, ni de los técnicos. Estamos hablando de una gran masa de militantes metidos en los estamentos políticos. Estamos escuchando a Ezequiel Atauche, que es el titular del bloque de La Libertad Avanza. Quiere decir que si está hablando Atauche es porque seguramente viene la votación. Les recordamos, se va a votar el rechazo que viene que ya tiene medio rechazo, si vos querés, de estos decretos delegados de la Cámara de Diputados sobre prácticamente el desmantelamiento de todos estos organismos
que recién mencionamos con Luis Pablo Gininger. Es muy curioso porque Atauche dice el problema es que había militantes rentados, entonces rompemos todo, rompemos todo el esquema. La lógica de siempre. Bueno, por ahí era más fácil identificar a ver, ¿no?, quién efectivamente laburaba, quién no, quién le hacía honor a ese cargo en la función pública y quién no, y no romper todo en el camino. O quizá el objetivo era otro. Juan Carlos Junio, muy buenas tardes, armamos el cafecito político. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo de ellos es romper todo, porque no es una conjetura nuestra, alguna especulación. Es lo que ellos dicen directamente, porque si hay que destruir el Estado directamente, todos estos son organismos del Estado, claro, la gran mayoría. Por lo tanto, es un eufemismo, es un sofisma lo que dice ese diputado. Ellos se proponen destruir todo, porque es su objetivo estratégico y lo dicen públicamente y hacen hasta batalla cultural con eso, así que bueno. Claro, una conversación imaginaria sería, bueno, está bien, sacamos a todos los militantes, listo, ahora dejar los organismos, no, porque además los queremos romper igual. Así continuaría la charla, digamos, ¿no? Además, hay que tener cuidado porque destruyen una palabra maravillosa que es militante. Ellos están bastardeando, prostituyendo una palabra extraordinaria que es el compromiso de los seres humanos en cualquier ámbito, trabajadores, intelectuales, profesionales, periodistas, con un compromiso con la sociedad, con la lucha política, con los cambios, con las transformaciones. O sea, además de ir a trabajar todos los días o estudiar todos los días, yo milito por una causa. Y en la medida que milito colectivamente, aporto a transformaciones, a cambios, o sea que ellos descuentan que la militancia es un demérito. En fin, creo que es una salvedad que tenemos que hacer. Bien. Juan Carlos, ¿qué balance haces de estas jornadas? Está hablando Patricia Bullrich, ¿no? Seguramente tiene que ver con el tema independiente, me imagino. Es interesante escuchar a Bullrich, a ver si pescamos algo entre líneas de lo que recién suponíamos aquí, que acá hay parte, que acá por lo menos hay mucha cosa por explicar. Te preguntaba, Juan Carlos, ¿qué balance haces del Congreso? Porque, a ver, es cierto que no alcanzó para tema jubilaciones, sí para discapacidad ayer en diputados. Se conformó una mayoría muy importante, pero no la suficiente como para voltear un veto. ¿Qué balance haces de esa escena? Sí, exactamente. Creo que al presentar la pregunta, de alguna manera se presenta cómo está esta coyuntura, yo diría este nuevo momento, ¿no? Que, insisto, viene del 6 o 7-0 y viene del 12-0. Y ahora tenemos esta circunstancia de ayer y de hoy. O sea que lo central es que tenemos un parlamento que está debatiendo un conjunto de iniciativas críticas y en contra del gobierno, un conjunto de iniciativas para desmontar incluso decisiones del gobierno, algunas por DNU y algunas de vetos, ¿no es cierto? O sea que en realidad la iniciativa la tiene la oposición. Ahora bien, como vos decías, ayer hubo se derrotó el veto de discapacidad y no alcanzó para el otro. Yo francamente creo que eso marca de alguna manera la coyuntura. Si uno toma los 87 héroes de hace unos meses, vamos a ver que él sigue reivindicando a los héroes, pero tiene 10 o 12 menos. Y si uno toma cuantitativamente y cualitativamente, por más movible que sea en diputados, también se va a ver que la hegemonía que logró a través de la presión y la extorsión hace 3, 4, 5, 6 meses ya no la tiene. Cuantitativamente hay un cambio en contra del gobierno y por eso está muy acosado, muy acosado. Si uno toma, insisto, el 7-0, el 12-0, lo de ayer, y bueno, y después está lo de hoy en el Senado, creo que está en una situación política de fuerte retroceso, y ya dijimos que lo que pasa en el Parlamento no es solamente porque los senadores y los diputados toman una decisión individual o de bloque, sino por los ecos de la sociedad, por el desgaste del gobierno y por la crisis que tiene con un grupo de gobernadores, ¿no? Así que creo que
yo diría que esa es la situación. El gobierno se debilita, aunque todavía, como se demostró en el tema jubilatorio, tiene una fuerza, tiene un juego para incidir en los acontecimientos, pero mucho menor, mucho menor. Si hoy le voltean en el Senado los 4 decretos, creo, ¿no? Estamos, digamos, ya que a él le gusta hablar de romper, le rompieron el decreto de vialidad, datos genéticos, INTA-INTI, y no olvidar todos los de cultura, el Instituto del Teatro, de la Música, incluso la absorción del Instituto Aperón, del Sanmartiniano, Irigoyeniano. O sea que el gobierno se encuentra con una fuerza política parlamentaria que, bueno, yo creo que no la esperaba incluso hace unos meses, ¿no? A ver, Juan Carlos, cuando uno tiene una subjetividad política, una mirada de las cosas y sobre todo muy crítico de lo que hace el gobierno, es nuestro caso, no lo decimos siempre, hay una subjetividad política, hay honestidad intelectual para el análisis, pero siempre está el riesgo de mirar sesgadamente una situación que parece grave para el gobierno y uno se termina preguntando, che, ¿estoy viendo esto por mi sesgo o efectivamente hay elementos para pensarlo? Pero digo, aunque frágiles mayorías de 2/3, se construyen 2/3 para voltear algunos vetos del gobierno. Es decir, se revierten algunas políticas de ajuste. Como lo hablamos la última vez, todo el tema financiero está muy frágil, hay una vulnerabilidad financiero-económica muy evidente con el tema de las tasas, etcétera, etcétera. La calle está muy difícil, la actividad económica cae, los datos de la economía real están muy complicados también en el consumo, insisto, en la actividad, etcétera, etcétera, la destrucción de empleo. Lo que le está ocurriendo en términos de denuncia de corrupción, bueno, yo no dejo de sorprenderme. Si fuera otro gobierno no estaríamos hablando absolutamente de otra cosa. No sé si esto se expresa electoralmente, pero el momento del gobierno parece un momento realmente frágil, ¿o no? ¿O es nuestro sesgo, Juan Carlos? No, yo creo que tu preocupación es imprescindible, estoy de acuerdo, ¿no? Porque no podemos sustraernos a una mirada determinada, ¿no? El cristal nuestro con que miramos, como decía Immanuel Kant. Así que hacemos todos un esfuerzo por sustraernos a esa visión, pero no es posible lograrlo totalmente. Pero lo cierto es que la síntesis que vos haces en un minuto creo que es muy realista, muy realista. Ahora, uno ve, si vos ves cómo hoy publica La Nación, que no somos ni Caruso, ni Junio, ni Néstor, ni nada, y dice, luego de hoy hay otra jornada de derrota dice La Nación. Sí. Y aclara, y el presidente no menciona el escándalo españolo, ¿no? Así que no somos los únicos, ¿no? Y después, si uno escucha el discurso del presidente ahí en la Recoleta, en el council, con todos los grandes empresarios, muestra por un lado la continuidad de su lenguaje agresivo y descalificante, que no sería una novedad, ¿no? Y habla de espectáculo macabro, y sigue atacando fuertemente al Congreso, que dice que está secuestrado por el kirchnerismo y que quiere la quiebra del país y, en fin, todo eso, ¿no? Creo que también expresa su imposibilidad frente a manejar el Congreso, como lo venía haciendo en algún otro momento. Se le desmembraron los amigables, se le desmembran los provinciales, en fin. Creo que el discurso del presidente, en síntesis, también muestra una debilidad, ¿no?, creciente. Y dice algo que me parece interesante. Por un lado, vuelve a hablar de que va a haber fraude y urnas embarazadas. Sí. Pero después dice, una frase subjetiva: en septiembre veremos el techo del kirchnerismo y a nosotros nos va a ir bien en octubre. Nos va a ir bien en octubre, dice. Y en septiembre, ¿qué está diciendo este hombre? O sea, creo que
tienen una situación electoral incluso comprometida, ¿no? Me da esa impresión que, bueno, también volviendo a los sesgados, coincide con mi impresión de que en las elecciones de la provincia el gobierno puede sufrir una derrota. También decíamos el martes que mañana puede ser un gran día, ¿no? En realidad es mañana y pasado, o sea, ayer y hoy. Claro. Y francamente, es cierto lo de los jubilados, que es una gran frustración, ¿no? Esperemos que tenga un costo, porque siempre tenemos también una incógnita en ese sentido, pero yo francamente creo que para el gobierno miércoles y jueves han sido entre negros y grises, entre miércoles negro y jueves gris, o al revés. Miércoles gris y jueves negro, quizás. Bueno, puede ser. Esto tiene referencia con aquel jueves y viernes negro de la crisis del 29 que quedó para la historia, esa expresión, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Juño, cafecito. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Fabián Waldman está en el recinto. Si querés, Fabián, contanos en qué momento está el debate, pero después preguntarte por cómo están los ánimos en la Casa Rosada después de todas las filtraciones de audios y la decisión de, bueno, echar al buchón, digamos, ¿no? De correr al titular de la Agencia de Discapacidad. Bueno, aquí se está por votar. Y me parece que tenemos poca señal. A ver. No terminé de escuchar bien cuál fue la definición de la Unión Cívica Radical. También entiendo que va. Tenemos muy mala señal, Fabi, desde ahí. No sé si nos escuchas bien. Le devuelvo la llamada a la producción a ver si podemos mejorar un poquito. Bueno, estamos se está por cerrar el debate alrededor de los decretos delegados. Es muy importante el tema. Y la pregunta a Fabián también por los ánimos en Casa Rosada. A ver, Fabi, si te escuchamos mejor ahora. No. A ver ahí. No, está entregordado. Bueno, a ver si podemos recuperarlo y si no, no hay problema. Bueno, aunque sea lo dejamos para mañana, pero dejamos el título, Néstor, de lo que íbamos a comentar de internacionales, y Gaby, si tenemos algo para el final. No, quería hacer un comentario sobre esta decisión de OpenAI, que es la inteligencia artificial de ChatGPT, Meta, la ex Facebook y otras empresas de alta tecnología que están firmando contratos con el gobierno de Trump, con el Pentágono, básicamente para aportar inteligencia artificial al ejército. Total tranquilidad, ¿no? En el mundo. Y por otro lado, hubo una manifestación de empleados de Microsoft que se niegan a que sus trabajos en software sirvan, por ejemplo, para el ejército israelí y la matanza de palestinos. Entonces vamos a hacer mañana un balance de esa cuestión, muy que es muy crítica del sistema tecnológico aportando para la muerte, aunque ellos dicen que lo hacen resguardando la ética. ¿Qué quedó por ahí, Gaby? Y quedó que está desde ayer en marcha ya el DOC,
Buenos Aires, con un montón de películas para ver. Apúntense si tienen un ratito, cuestan, son mucho más económicas las invitaciones y no sé si no son gratis. ¿Hablamos de documentales? Hablamos de documentales, eso el festival, uno de los festivales más importantes que comenzó el miércoles con la apertura y que tiene, por ejemplo, para mañana la posibilidad de ver películas, una de Chile que se llama El Otro Día, que tiene a proyección a las 2:30 de la tarde. Después te puedes apuntar a ver la nueva de Daniela Sellaro, Senda India, a las 6 de la tarde. Las proyecciones son en la Sala Lugones, hay mucho para ver y bueno para ver. El Doc Buenos Aires viene con un montón de películas hasta el día 24 de agosto, así que bueno, bienvenidos sean con proyecciones desde temprano, de 2:30 de la tarde hasta las 8:00 de la noche. Luispa. Bueno, y quedará para mañana el desarrollo completo, pero recordamos, hoy hay paro en las distintas universidades del país. Por supuesto, esto depende de cómo planteó la jornada cada uno de los sindicatos que tiene más fuerza en cada universidad, pero en líneas generales podemos decir, hay paros y medidas de fuerza, tanto hoy como mañana, martes y miércoles de la semana que viene, y el 1 y el 2 de septiembre. Esto no quiere decir que haya paro todos estos días en absolutamente todas las facultades, porque los distintos sindicatos van escalonando, ¿no? Hay que ir revisando cuándo toca el paro en cada una, cuándo hay actividades públicas, distintas actividades de visibilización del conflicto. El objetivo es ir generando clima para una gran marcha federal. Muy posiblemente a esta altura sea a comienzos del mes de septiembre. Se hablaba originalmente de fines de agosto, me parece a mí que pinta más para septiembre que para agosto, pero bueno, se está construyendo y como nos dijo hace unos días Carlos De Feo, la idea es que no sea una movilización únicamente universitaria, sino que refleje a los distintos sectores agredidos por el gobierno de Javier Milei. Bueno, no sé si tendremos la posibilidad o bien de un minutito, aunque sea con Fabi, y si no volver al Senado a ver qué pasa. Solo decirles que hoy 9:30 de la noche hay fútbol de Copa, ¿no? En este clima que dejó todo lo que pasó ayer en la cancha Independiente, 9:30 juega River frente a Libertad de Paraguay. Vamos a observar cómo se disponen los operativos, pero también juega en Mendoza Godoy Cruz frente a Atlético Mineiro, y Lanús en su estadio recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿no? Vamos a ver esos partidos, pero con una sensación muy extraña, también después de lo que pasó ayer en Independiente. Y si tenemos, no podemos lamentablemente encontrarlo a Fabi. Están por votar, imagino, ¿no? Se están votando todo lo que tiene que ver con los decretos delegados. Ahí está, están votando los decretos del Poder Ejecutivo. Creo que había solamente una ausencia. 71 presentes, 72 es el cuerpo completo. Y se está votando y escuchamos a Victoria Villarreal. Deja abierto si querés, Charlie, creo que llegamos, nos quedan 3 minutitos de programa. Va a venir la votación, recordemos, son los decretos delegados que de alguna forma... Afirmativos 13, negativos 57, una abstención. Entiendo que son... El decreto de facultades delegadas número 345/25 resulta rechazado y se realizarán las comunicaciones correspondientes. Bien, Ahora votamos el expediente del Poder Ejecutivo 44/25, mensaje 46/25, que comunica el dictado del decreto de facultades delegadas número 351/25 que dispone la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahí están votando de a uno, lo que decía Luispa, ¿no? En ese sentido, aquellos que voten por la afirmativa están de acuerdo con el carácter del decreto y los que voten en negativo están rechazando el mismo. Bueno, el rechazado fue el rechazo del decreto. Por eso ayer les decía, ojo, porque esas aclaraciones son importantes. Sí, porque puede confundir a primera vista. Si votás afirmativo es que estás validando el decreto, si votás rechazo es que estás rechazando el decreto. Ayer era al revés. Exacto. Ayer en diputados era para rechazar el veto, era afirmativo a la validar la posición. ley con el afirmativo. Con lo cual el rechazado... Afirmativos 12, negativos 58, abstenciones 1. ¿Qué quiere decir esto? Bancos genéticos a salvo, podríamos decir, ¿no? En contra del decreto de Javier Milei con respecto al banco de datos genéticos. Exactamente. Bueno, y así se va a ir sucediendo la votación. Uno intuye que será la seguidilla de decretos delegados. Veremos sobre el final después qué valoración. Pero en las calles
del Congreso hay aplausos, se está escuchando seguramente por algún altoparlante, se están escuchando las votaciones y hay de la gente que está allí reunida, personas que están vinculadas a estos organismos, aplausos, celebrando, y recordemos que estos ya son decretos que se rechazan por completo porque vienen del rechazo de diputados. La vía que le queda al gobierno nacional es la judicialización, como vienen diciendo que van a hacer. No vamos, mañana la seguimos, y veremos de qué manera vamos cerrando esta semana tan intensa, de tanto movimiento. Hay mucho movimiento, ¿no? No necesariamente estas cosas son negativas. Nos reencontramos mañana a 4 de la tarde y la seguimos en vivo por la 530. Chau.